7:14, si queréis buscarlo. Un versículo muy conocido, muy usado, seguramente memorizado también por muchos de vosotros. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo que pertenece a un libro histórico que cuenta parte de la historia de Israel, un pueblo que Dios escogió para revelarse a ellos y a través de ellos al mundo. Un pueblo que descendía de una familia, de un hombre que Dios escogió, Abraham, que había recibido promesas que se extendían a toda la humanidad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así fue, así estaba siendo ya a través del pueblo de Israel. Pero claro, un pueblo que era duro de cerviz, tozudos, pecadores, como nosotros, como todos los seres humanos, donde Dios tenía su trato con ellos y donde se veía ese contraste entre la santidad, la misericordia, la gracia de Dios y el pecado y la necesidad de redención, de edificación del pueblo. Y este texto, como vimos la semana pasada, hace 2 semanas vimos un poco el contexto, se sitúa en uno de los momentos más gloriosos de la historia de Israel, cuando Salomón, el hijo de David, edifica un templo magnífico, grandioso, para la gloria del Señor, para que la presencia de Dios se manifestase en aquel lugar. Un templo que, ni las 7 maravillas del mundo. Y era un momento, de esplendor en el pueblo de Israel, un pueblo que los demás pueblos reconocían que Dios estaba con ellos, porque siendo pequeños, siendo minoría en comparación con otros pueblos, tenían victoria contra todos sus enemigos. Dios les daba victoria, Dios los prosperaba. Y el rey Salomón era un rey que fue conocido por su sabiduría en todo el mundo conocido. Reyes, incluso reinas, venían a verle, a visitarle, a ver, este hombre ha sido bendecido por Dios de una manera que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces en ese contexto se construye el templo. Salomón hace una oración a Dios pidiendo su favor hacia aquel lugar. Y Dios contesta a Salomón y le dice que sí, él ha escogido ese lugar. Que sí, Dios acepta, recibe ese lugar como un lugar donde él se va a manifestar. Y respondiendo a la pregunta de Salomón Señor, a la oración de Salomón, Señor, cuando tu pueblo pecare, si tú nos disciplinas, si tú nos castigas, si oramos a ti, Señor, tú nos oirás, nos escucharás y nos perdonarás. Dios le dice que sí, que así será también. Y aquí es donde está este versículo, ¿no? En la respuesta que Dios le da a Salomón unos días después, quizá unos meses después de esa inauguración del templo, esa oración intercesora de Salomón por el pueblo. Y Dios le contesta, entre otras cosas, leemos sobre el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la respuesta del Señor. Gloria a Dios. Eso fue pronunciado en un momento histórico. ¿Es aplicable a nosotros hoy? ¿Fue solo para el pueblo de Israel? Hay cosas que sí eran solo para el pueblo de Israel, pero otras que no. ¿Cuáles son las cosas que no? Como vimos el domingo pasado, hay principios que enseña la palabra y los principios que muestran quién y cómo es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Eso no cambia, eso es siempre igual, porque Dios no cambia, porque Él siempre es igual. Hay mandatos que Dios ordenó al pueblo de Israel que sí fueron para una época determinada, los sacrificios, claramente, hasta el sacrificio de Jesús, allí fue el último y final, no hay más sacrificios, Jesucristo es el último y en quien se validan todos los demás sacrificios no serían válidos sin el de Cristo. Los sacrificios que el pueblo de Israel hacía eran en espera, apuntando y esperando al sacrificio, donde realmente los pecados son perdonados y la vida eterna es concedida. Entonces, pero aquí vimos que hay un principio en este versículo que acabamos de leer que sí se aplica a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios.
y a toda la humanidad. Es el principio de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo vemos en este versículo. Si se humillare mi pueblo, Dios resiste a los que no se humillan, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto lo vemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento que citan al Antiguo. Santiago, Primera de Pedro, citando a Proverbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, siendo quien es y siendo quienes somos. Nosotros somos pecadores. La soberbia ante Dios es una locura. No puede ser. ¿Quién va a ser soberbio delante de Dios? La única actitud posible delante de Dios es humillación. No para menospreciarnos. No, cuando la palabra nos exhorta a humillarnos delante de Dios, no quiere decir menospreciarte. No, es ponerte en tu lugar. Porque nuestra tendencia es ponernos más alto. Eso fue el pecado de Satanás, fue el pecado de Adán y Eva, y ha sido el pecado nuestro y de toda la humanidad. Querer subir un poco más, aún ocultándolo a veces, la falsa humildad, por ejemplo. Es subirte más, porque es falsa, es subirte más de lo que te corresponde. Creerte que en una manera pues yo lo tengo claro, incluso más claro que Dios. No lo diremos así, ni lo pensaremos así a lo mejor. Pero cuando las cosas no van como tú esperas y te quejas, te estás quejando contra Dios. En última instancia te estás quejando contra Dios. Señor, esto a mí no me puede pasar, no puede ser. ¿Pero Dios es Dios o no es Dios? Sí, es Dios. Y si me acerco a Él, la única actitud posible es: Señor, me humillo ante ti. Tú eres Dios santo, tú no te equivocas, tú sabes lo que haces, tú no abandonas a tu pueblo, tus promesas son fieles, tus promesas son sí y amén. Y puedo confiar en ti aunque me esté muriendo, aunque esté rodeado de enemigos, aunque esté en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Aunque no te sienta, aunque no te note, aunque no te vea, tú estarás conmigo, porque tu palabra lo dice y porque tú eres fiel. Somos seres creados a su imagen y semejanza, pero estropeados por el pecado. Hemos fallado en el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Dar gloria a Dios y gozarte en Él. Ese es el propósito de tu vida. Hoy lo hemos hecho, ayer, esta semana pasada, pues en algún momento sí, pero en otros momentos no. Pues hemos fallado y eso se llama pecar. Entonces cuando venimos delante de Dios, no podemos venir con soberbia, tenemos que venir con humildad, en humillación, porque nuestro pecado es el problema, siempre es eso. Pero Dios es misericordioso, Él extiende su gracia por medio del Evangelio, como hemos visto, ¿no? Hemos dicho tantas veces ya esta mañana, Cristo murió por nuestros pecados, para que el Padre pudiese redimirnos, rescatarnos, adoptarnos, justificarnos, hacernos suyos. Pero aún así, aún los que hemos experimentado la salvación de parte de Dios, debemos seguir caminando en el camino de santificación. Somos santos en el sentido que Dios nos ha escogido para sí, ya no somos del mundo, pero debemos seguir siendo santificados. Nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, nuestras actitudes deben seguir siendo santificadas, tratadas por el Señor. Ya no somos esclavos del pecado, pero luchamos contra el pecado. La lucha es real. Mirad, por ejemplo, algo que Pedro dice en su primera carta. Amados, se dirige a la iglesia, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Él sabía de lo que hablaba, se acordaba que Jesús le dijo, ya no sois del mundo. Pues si no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos. Y les dice a la iglesia, vosotros también, ahora, extranjeros y peregrinos, os ruego, por favor, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Es que tenéis deseos carnales? ¿Es que la carne tira todavía? Absteneos, por favor, os lo ruego, absteneos. No, dejadlo, renunciad a eso, dejadlo. Porque esos deseos batallan contra el alma, contra tu propia alma. Tú tienes un alma donde el Señor ha enviado su Espíritu y ahí hay una lucha, porque tu alma desea adorar a Dios por encima de todas las cosas, buscar su reino primero, antes que nada.
Entonces por eso les dice, absteneos, porque hay deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuándo? Ahora lo hacen, batallan contra el alma. Hasta que Cristo vuelva, esa lucha será real. Y si ignoramos esa lucha o no hacemos nada, perderemos terreno, porque la lucha continúa, la carne sigue pidiendo, la carne sigue avanzando y el diablo va a usar cualquier ocasión para potenciar eso. Por eso hay ese llamado al pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo tiene que humillarse. Cuando haya pecado, y cuando hay pecado, pues a menudo, habitualmente. ¿Debes humillarte tú? ¿Debo humillarme yo? Solo si hay pecado. Pero como lo hay, pues debo. Orgullo. ¿Cuál es tu tipo de orgullo? Algunos nos conocemos, ¿no? Ya sabéis, de mí, mi tipo de orgullo. Bueno, yo identifico, si os miro, digo, bueno, este lo manifiesta así. Bueno, no es que sea juzgar, no buscamos juzgar, pero nos conocemos y la realidad es la que hay, ¿no? Sabemos lo que nos cuesta, nuestros puntos débiles, pero sobre todo sabemos los nuestros, ¿no? Cuando tú lo ves en otro es porque te lo conoces de ti. Y claro, ¿no? También cometemos ese error que Jesús dijo, bueno, tú miras la paja del ojo ajeno, pero tienes un pedazo de viga que mejor quítatela primero, ¿no? Y eso debemos hacer, ¿no? Por eso, ¿debo yo humillarme? No debe humillarse mi hermano, ¿debo yo humillarme ante Dios? Pues sí, deberé. Porque pecado hay todavía. Envidia, ¿sabéis qué es envidia? Sí, ¿no? No de teoría, me refiero a que si lo sabéis por la práctica, pues sí. Envidia es complementario de codicia. Codicia es desear lo que el otro tiene. Y envidia es que desear que el otro no tenga lo que tiene. ¿Sabes? No te gusta que tenga lo otro porque tú no lo tienes, entonces que él no lo tenga tampoco. Son sentimientos horribles, ¿no? Que bueno, si hemos recibido lo que hemos recibido por gracia, ¿qué estamos haciendo, no? Pero a veces la carne tiene eso, ¿no? Que todavía hay esa lucha y tenemos que abstenernos de esas cosas. Si mi pueblo se humillare, dice, ¿no? O otros, bueno, me he apuntado algunos ejemplos, ¿no? Pereza, ¿sabéis lo que es la pereza? ¿Sabéis que es pecado? Es pecado la pereza. Proverbios habla mucho del perezoso y la pereza es pecado. Pecado contra Dios, la pereza. No es que, bueno, no, sí, es pecado. Entonces, si yo vengo a Dios y sé que soy perezoso o me he comportado de forma perezosa, pues tengo que venir humillándome, pidiendo perdón y ayuda al Señor para poder caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, ¿no? Falta de entrega, sabemos lo que es también, ¿no? Falta de gozo, sí. Falta de santidad, sí. Falta de comunión con Dios, tantas cosas, ¿no? Y me apunto a algunas, pero sí, debo humillarme delante de Dios. Todavía no estoy donde debo. Sabes que tu actitud, me incluyo, el primero, y mi actitud es una ofensa a Dios muchas veces. Yo ofendo a Dios, a su santidad, con mi actitud. Sin hacer nada, sin decir nada. Solo con mi actitud, mi estado de ánimo, mi enfado, mi queja, eso es una ofensa a Dios. No soy hijo suyo. No he sido comprado por su sangre. ¿Qué estoy haciendo, no? Señor, humíllame. No quiero tener esa actitud. Quiero tener la actitud de Cristo, no la mía de mi carne. ¿Cómo puedo yo? Yo no quiero ofender a Dios. ¿Tú quieres ofender a Dios? No, si eres cristiano seguro que no. Pero lo hacemos, a veces solo con nuestra actitud, sin abrir la boca. Solo con nuestra mirada, a veces, estamos ofendiendo a Dios. Y no queremos hacerlo. Pero hay una batalla, esos deseos de la carne que batallan contra el alma, que el alma no quiere, nuestro espíritu no quiere. Pero tenemos que venir humillados a Dios, por eso tenemos que venir, ¿no? Cuando has reaccionado alguna vez en la carne, ¿sabéis qué es eso, no? Reaccionar en la carne. Pues sí, todavía tenemos eso. Pues Señor, ayúdanos, quebrántanos. Un cristiano auténtico, bueno, hay muchos niveles, ¿no? Yo creo que los que hemos recibido al Señor y hemos entregado nuestra vida a Él, no hay cristianos medio auténticos, no existe eso. Pero sí que hay madurez, ¿no?
Pues pongamos, la palabra sería un cristiano muy maduro, no muy grande, eso no existe tampoco, pero maduro, uno que ha crecido. ¿Cómo se ve? Pues por su nivel de quebrantamiento, porque es una persona quebrantada delante de Dios. Y que no es que no tenga sangre, ¿no? No es eso, pero es que una persona difícil de ofender, ¿eh? Porque está tan quebrantado por Dios que cuesta que se ofenda. Y en cambio un cristiano inmaduro, que es uno fácil de ofender, que ese cuidado con lo que le dices, porque o cuidado con lo que me dices a mí, pues eso es inmadurez, no hay quebrantamiento. Bueno, tantos ejemplos, ¿no? Cuando no estamos buscando primeramente el reino de Dios, cuando no estamos dando la gloria a Dios, todo eso es pecado y debemos humillarnos ante Él. Pero tal como dice el pasaje, claro, muchos pasajes son así, lo dice en plural, ¿no? Si se humillare mi pueblo, ¿no? Si os humillareis cada uno de vosotros, no lo dice así, lo dice como pueblo. Y en muchas ocasiones la palabra, las exhortaciones de la Biblia, de Jesucristo mismo, son a su pueblo, a los suyos, en conjunto. Y eso tiene su sentido, su significado. Sí que la Iglesia es la suma de los que son verdaderamente convertidos. ¿Y cuándo se humillará la Iglesia o el pueblo de Dios? Bueno, pues cuando cada uno, o la mayoría, o bastantes, se humillen individualmente cada uno. Tiene que ser algo que tú haces, pero no lo haces solo. No lo haces solo. El llamado no es a que lo hagas tú solo. El llamado es si se humillare mi pueblo. O sea, que se vea que mi pueblo se humilla, no que se vea que 2 o 3 se humillan. No, eso no es. El que se humillen, aquí al menos en este caso, yo me lo tomo a personal, que tengo que humillarme ante Dios. Pero el llamado va más allá, va a que el pueblo se humillare. Entonces aquí hay un llamado que como iglesia, por ejemplo, nosotros estamos en una iglesia local, nos toca pensarlo también. Bueno, como iglesia nos estamos humillando ante Dios. Bueno, espero que sí, que esta mañana hayamos tenido esa actitud. Cuando nos reunimos, la actitud es de reconocimiento al Señor, de buscar su voluntad, de que Él sea lo más importante, lo más alto, de humillarnos nosotros. Y eso debemos hacer, debemos considerar. Por eso son tan importantes las reuniones de oración. Por eso ya no sabemos cómo decirlo, ¿no? A veces lo hablamos. Las reuniones de oración. Más fácil no puede ser, ¿no? Puedes venir aquí, puedes conectarte desde casa, como quieras. Y las reuniones de los domingos, claro. Solo tenemos 2 reuniones a la semana, es muy poquito. Pero son tan importantes, porque si no, ¿cuándo nos vamos a humillar como pueblo, juntos? No hay. Hombre, podemos ponernos de acuerdo el martes a las 7:30. Pero es que si no lo hacemos un día que quedamos aquí, no lo haremos, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a obedecer este mandato si se humillara en mi pueblo de forma conjunta? Pues tiene que ser, pues eso, juntos, vernos, encontrarnos y orar juntos. La oración es lo ideal, es lo mejor. No hay otra manera mejor de, como pueblo, humillarnos juntos ante Dios. Es orando juntos. Porque cuando oramos, allí no hay ni más ni menos nadie que nadie. Estamos todos delante del mismo Dios, orando al mismo Señor, diciendo amén a las oraciones del hermano y buscando que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces eso es a considerar, ¿no? A responder a ese llamado. ¿Y para qué? ¿Por qué? Pues otra vez, a causa del pecado, a causa de aquello que nos separa con Dios, para que eso pueda ser quitado, que el pecado pueda ser quitado, que pueda ser vencido y podamos crecer en la comunión con Él. ¿A ti te gustaría tener más comunión con Dios? ¿Más intimidad con tu Salvador? ¿Con tu Padre que está en los cielos? Seguro, seguro. Si el Espíritu de Dios está en ti, eso lo deseas, lo anhelas. Pero luego, claro, luego cuesta. Porque en el quehacer, en el día a día, los afanes de este mundo nos ahogan a veces. Pues por eso necesitamos aún más, otra razón más, de venir juntos y humillarnos ante Dios, para que Él nos ayude, que podamos comprobar que, mira, a mi hermano le pasa lo mismo que a mí, a mi hermana está luchando con lo mismo que yo, pues vamos a orar unos por otros y ayudarnos
en avanzar. Y por otro motivo también, de por qué debemos hacer eso, por el testimonio que estamos dando. ¿Sabéis? El versículo dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Sobre el cual mi nombre es invocado. Los pueblos alrededor de Israel sabían, sobre ese pueblo se invoca el nombre de Jehová. Ese es un pueblo que tiene un Dios que los defiende. Ahora tienen rey, pero estuvieron siglos sin tener rey y vencían igualmente. Los vencíamos cuando adoraban a nuestros dioses, pero cuando se arrepentían y clamaban a su Dios, nos vencían sin hacer nada. Su Dios luchaba por ellos. La Iglesia es el único grupo de personas en esta tierra donde hay luz, verdadera luz. La verdadera Iglesia, los verdaderos cristianos convertidos, es el único grupo de personas sobre los cuales Dios ha escogido, o a través de los cuales Dios ha escogido manifestarse. Es el cuerpo de Cristo. No hay otro cuerpo de Cristo. La suma de los verdaderos cristianos es el cuerpo de Cristo en la tierra. El pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. La única luz del mundo ahora mismo. Cristo marchó, Él es la luz del mundo, pero Él marchó y dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Por Él, por su presencia en la Iglesia. El único Salvador real de la humanidad se manifiesta, se da a conocer a través de la Iglesia, de su cuerpo. Qué privilegio, qué responsabilidad. Que somos parte de la Iglesia de Dios, que Dios usará nuestras vidas para manifestarse al mundo, a otros que se sienten perdidos, que ven que este mundo es un desastre, que esto no lo arregla nadie. Sí hay una salida, sí hay un Salvador, sí hay esperanza, sí hay respuesta. ¿Cómo lo van a saber? Porque tú o yo se lo vamos a decir, si no, no pueden saberlo. Tenemos ese mensaje para compartir. Id y predicad a todas las naciones. Ese es nuestro mandato, la Iglesia. Por eso debemos venir humillados ante Dios, pedir que Él nos ayude, pero no quedarnos ahí, como dice el versículo, ¿no? Eso es solo el primer paso, si se humillare mi pueblo. Pero luego hay otra verdad, otro principio que enseña el resto del versículo, que también lo vemos en todas las Escrituras, que es el de la necesidad de ese volverse a Dios con la consecuente respuesta de que Él se volverá a nosotros. Si lo leemos otra vez, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve hacia nosotros. Eso aparece en multitud de pasajes en la Biblia, esa verdad, ¿no? Por ejemplo, Zacarías 1:3 dice, diles pues, Dios a Zacarías le dice, diles al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y no dice, pues guardad ya las leyes de una vez. No, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo nos volvemos a Dios? Pues primero, tomando la actitud que debemos tomar, humillándonos delante de Dios, poniéndonos donde nos corresponde, pero después dirigiéndonos a Él. ¿Cómo? Lo dice el versículo, y oraren, orando, dirigiéndonos a Él, al Dios vivo. Pero no es una oración religiosa o mecánica o legalista, porque dice, y oraren y buscaren mi rostro. Buscar en mi rostro. ¿Qué es eso de buscar el rostro? ¿Acaso Dios tiene rostro? No. Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Por qué dice que busquemos su rostro? Bueno, es una expresión, es una forma de hablar. A veces la Biblia usa expresiones que se aplican a seres humanos para Dios, que no es un ser humano, es el creador de toda la humanidad, de todo lo que existe. Pero para que entendamos un principio que tiene que ver en este caso con intimidad, con conocer, buscar el rostro de Dios, o buscar el rostro cuando yo, ahora pues a mí me cuesta, ¿no? Mirar, repartir bien la mirada, pero si os miro, me encuentro con vosotros, ¿no? A la que miro a alguien a los ojos,
Es como encontrarme con esa persona. Cuando cruzas la mirada con alguien, uy, me ha mirado, me ha visto. Es como si se establece un contacto, ¿no? Que a este nivel es visual, pero afecta a emociones, a más cosas, afecta a tu ser. Encontrar el rostro de Dios, claro, no es así físico, literal, pero es encontrarte con Él, es encontrarte con Dios, en la oración. Hay tipos de oración donde eso no. ¿Habéis rezado el rosario de jóvenes, algunos? Yo sí. Bueno, pero no me encontraba con Dios, con eso. No sé, era algo muy mecánico, ¿no? Para cumplir, para, bueno, hacer la vuelta y ya está. Eso no es. O claro, no hace falta eso, ¿no? ¿Habéis dado gracias por la comida alguna vez? Según cómo, eso puede que ni siquiera sea una oración real. Puede convertirse en algo religioso, simplemente mecánico. O habéis hecho oraciones de este tipo, ¿no? Que dices, o aquí en la iglesia incluso puede pasar, que hacemos oraciones y no nos estamos encontrando con Dios, no estamos buscando su rostro. Estamos como cumpliendo, ¿no? Las frases evangélicas, ¿no? A mí seguramente habéis visto eso, ¿no? A mí me encanta, una de las cosas que más me gusta en las reuniones de oración es cuando una persona que normalmente no ora, ora. O una persona que se ha convertido hace poco, ora. Porque ahí se ve esa frescura, esa genuinidad, eso que no dice las frases que todos decimos, porque todavía no se le han pegado. Ya se le pegarán, pero hay más sencillez, más autenticidad, ¿no? Y tenemos que buscar eso todos, ¿no? De cuando oramos, buscar el rostro de Dios. Imagínate, eso no es cualquier cosa. Tenemos el privilegio de poder orar de una forma real, auténtica, sabiendo que nos estamos dirigiendo a alguien que está oyendo, en directo, en el momento. Que está no solo oyendo lo que dices, sino sabiendo por qué lo dices y qué quieres decir en verdad. Todo. ¿Y por qué lo dices? Nos estamos dirigiendo a nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Has orado así alguna vez? Espero que sí. Sí, si no, bueno, no puede ser. Pero tenemos que crecer en eso, si orar y buscar en mi rostro. Y cuando estamos juntos, es más fácil no hacerlo que hacerlo, creo, a veces. Bueno, no lo sé. Depende de la situación, de la persona, pero que es fácil caer en lo mecánico, ¿no? De orar, bueno, ahora yo sé que orará primero luego el otro, ¿no? Hasta incluso el orden a veces. Es como siempre somos los mismos y tal y cual, ya sabemos cómo ora. Y podemos caer en ese tipo de religiosidad. El Señor nos ayude, hermanos, a intentar dejar todo lo que no sea auténtico, genuino. Que el Señor nos ayude a buscar su rostro. Y a veces será callarse. Puede ser. A veces nos preocupa, ¿no? A mí también, ¿no? Vamos a orar. Silencio. Bueno, puede que alguno esté durmiendo, pero otro no. Estará pues experimentando la presencia del Señor, pensando en lo que el Espíritu Santo le está mostrando. Pues bueno, esos momentos son necesarios. Y tenemos que ser genuinos, auténticos. Pues si yo me estoy preocupando, pues Señor, líbrame de mi preocupación, ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a buscar tu rostro, porque el Señor oye, el Señor escucha, el Señor está para bendecir a su pueblo. El rostro de Dios es la manifestación de Dios en su pueblo. Job, Salmos, Proverbios hablan mucho de encontrarse o buscar el rostro de Dios. Así que, hermanos, tenemos ese privilegio de orar de forma real, auténtica, pues hagámoslo lo mejor que podamos. Seríamos necios si no lo hiciéramos y estaríamos menospreciando a nuestro Dios. Hagámoslo individualmente, en casa, en nuestro lugar secreto,
pero como iglesia también. Salgamos de la religiosidad, de la carnalidad y clamemos a Dios para que nos ayude a orar y buscar su rostro. Pero claro, y terminando, yendo a la última parte que nos muestra este versículo, claro, no puedes acercarte a Dios y mantener una conducta que no le glorifica. No funcionará. Por eso el llamado incluye y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos, va juntos. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, claro, tiene que ir junto, eso tiene que estar también. Humillarse, buscar y encontrarse con Dios. Bueno, además es que es inseparable. Si tú te humillas y buscas el rostro de Dios, eso te va a transformar, eso transforma, eso cambia y eso hace que te conviertas de tus malos caminos. Si no produce eso, es que no te has encontrado con Dios, no has buscado su rostro. Has hecho tu oración y yo te pido eso, pero a mí no me toques. Déjame mi vida como está. Claro, eso no puede funcionar. No puedes tener un encuentro con Dios y quedarte igual. Es imposible. Eso pasa en la conversión. Una verdadera conversión, la persona cambia. En algunos será un cambio más drástico, más espectacular, ¿no? Los típicos, o no tan típicos, los testimonios de gente que ha estado en la drogadicción o cosas así graves, serias, y han tenido un encuentro con Dios y bueno, de un día para el otro la transformación ha sido notable, ¿no? Y espectacular. Pero en otro tipo de personas la transformación es igual de poderosa y fuerte, aunque claro, quizá no tan visible, pero a nivel interno es un cambio total, radical, nueva criatura eres. Si estás en Cristo eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay un cambio, una transformación, pero tiene que verse. Por los frutos se verá. Si no hay frutos, si tú ves que esa persona más o menos sigue igual, su vida es igual, pues aquí no puede ser. Si sigue quejándose de lo mismo, comportándose igual, reaccionando igual, pues la Biblia lo dice, por sus frutos lo conoceréis. Es que los frutos tienen que cambiar. ¿Y cuáles son los frutos de una verdadera conversión? Pues los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso tiene que verse. En una persona que se convierte tiene que verse que el amor, el gozo, la paz, que antes no había, ahora hay. No en un nivel máximo, pero sí hay cambio. Y además va creciendo, poco a poco, pero va creciendo. Entonces, un encuentro con Dios transforma. Pero no solo en la conversión, sino en nuestro caminar diario con el Señor. Cuando buscamos el rostro de Dios, eso transforma. Y aquella lucha que tú tienes contra la carne, vas pudiendo vencer, creciendo. A veces, pues, hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Das 2 pasos adelante, 1 para atrás, pero la línea tiene que ser ascendente. Si no, es prueba de que no hay verdadera conversión. Pero ¿por qué? Porque el acercarse a Dios transforma. Hay permitidme un pequeño ejemplo que Jesús dio a los escribas y fariseos de su época, de un tema que ellos no habían tergiversado, habían cambiado. Y era cuando Jesús les acusa, en muchas ocasiones, ¿no? Les acusa de hipocresía y les dice, ay de vosotros. ¿Os acordáis, no? Que Jesús decía, ay de vosotros, a los maestros, los que enseñaban al pueblo. Guías ciegos, les decía, ¿no? Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Yo juro por el templo, no, eso no vale nada, decían. Pero si alguno jura por el oro del templo, es decir, ese vale, ese es deudor. Insensatos, les dice, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Luego les dice, también decís, vosotros, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, entonces sí, ese es deudor, o sea que se debe al juramento que ha hecho. Les vuelvo a decir, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda
o el altar que santifica la ofrenda. Y esto viene de algo que Dios les había enseñado al pueblo de Israel hacía siglos, en la época de Moisés, cuando, entre otras cosas, por ejemplo, en Éxodo 29:37 dice, cuando le explicó Dios a Moisés cómo tenían que dedicar el altar de Dios, del tabernáculo. Y le dijo, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás al altar. Y será un altar santísimo. Y mira lo que dice aquí. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Impresionante, ¿no? Cualquier cosa que tocase ese altar, esa cosa ya queda santificada, porque el altar es santo. No la cosa, pero si la cosa lo toca, la cosa santifica, el altar santifica esa cosa. Es como este principio que entendemos que se aplica a nuestras vidas. Cuando Dios toca tu vida, tú no eres santo, pero tú eres santificado. Tú eres dedicado a Dios. Tú vienes a ser transformado porque te has acercado al que transforma, al que es santo. Porque Dios es santo y su propósito es hacernos como Cristo. Acercarnos a Él produce cambios. Acercarte a Dios produce cambios. Pero nosotros al acercarnos a Dios debemos tomar decisiones. Habrá que tomar decisiones. Apartarnos del pecado. Convertirnos de nuestros malos caminos. Eso tenemos que decidirlo nosotros. Hay que tomar decisiones. Bueno, esto que hacía ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Porque Él ha puesto en mí un deseo de agradarle a Él. Y porque ya no me agrada. No me agrada lo que Él aborrece, yo lo aborrezco. Porque es pecado. Y no puedes hacer doble juego. Bueno, si lo haces, estás fuera de juego. No puedes hacer doble juego. Nunca. Jesús lo dijo tan claro, ¿no? No puede ninguno puede servir a 2 señores. No puedes jugar a 2 bandas, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás a uno y amarás al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a ti mismo. No puedes. Tienes que escoger a quién sirves. Si sigues a Cristo, le sirves a Él. Y si le sirves, no puedes servir a nadie más. Es exclusivo. El Espíritu que Él nos ha dado nos anhela celosamente. Convertirte de tus malos caminos significa dejar de vivir centrado en ti, para servirle a Él, para buscar, amar y hacer su voluntad. La semana pasada vimos capítulo 10 de Romanos. ¿Os acordáis, no? 12, sí. Y mira, os leo solo los primeros 2 versículos. (12:1) Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puedes conformarte, no puedes amoldarte. Sería un equivalente, un sinónimo que se podría aplicar aquí, ¿no? Conformarnos es como amoldarnos a este mundo. No puedo conformarme ni amoldarme a este mundo. Debemos ser como Cristo, no como el mundo. ¿Qué estoy haciendo para avanzar? ¿Qué estoy haciendo para avanzar en ese camino? Claro, eso, por mucho que yo diga, tiene que salir de ti, de tu corazón. Tiene que salir de corazón. No puede ser algo legalista de, sí, vale, pues ahora voy a ponerme a orar, a leer la Biblia. Claro que tienes que hacerlo, pero tiene que salir de tu corazón. Tiene que haber un deseo genuino, un anhelo en tu alma que te motive a servir a Cristo por encima de todo lo demás. ¿Qué es lo que produce eso? Un encuentro con Dios. El que tuviste si te has convertido, o el que tienes que tener cada día cuando vas a Él. Por eso humíllate, vuélvete a Dios, ora, busca su rostro, y entonces desearás convertirte de tus malos caminos. No será fácil, no es fácil. Es una lucha, porque significa negarte. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Mortificar los deseos de la carne, eso que parece tan religioso, tan
pero sí, hacer morir los deseos de la carne, dice la palabra. Morir es que se mueran, que se ahoguen, que dejen de respirar. Si yo tengo un deseo en la carne, pues hacer lo que sea. ¿Y qué haré? Pues huir, a veces huir. Huye de las pasiones juveniles. ¿Tienes pasiones juveniles? ¿A la edad que tienes todavía? Bueno, sí. Sí, o los jóvenes las tienen, ¿eh? Pero los que no somos jóvenes, tan jóvenes, también puede acecharnos esas pasiones seniles, ¿no? Ya no tan juveniles, o no sé cómo se diría, pero huye, dice la palabra, huye, aléjate, cierra las puertas a todo eso y abre las puertas a tu comunión con Dios. Si has cedido terreno al pecado, quítaselo, no cedas más, retrocede. Es duro, es difícil, pero la recompensa, hermano, los beneficios, es que son incalculables. Algunos ya inmediatos, ¿no? La paz, el gozo que produce el decir, no, Señor, no más esto. Tú eres lo primero, porque tú eres lo que mi alma anhela. En ti se complace mi espíritu y no voy a deleitarme más en el pecado, en este pecado que me acecha. No, Señor, porque tú eres más que cualquier otra cosa. En ti descansaré. Eso ya es un gozo que no te lo puede dar nada más, que no se puede comparar. Paz, gozo, descanso en el Señor, satisfacción, contentamiento completo en Él, pase lo que pase en cualquier circunstancia. Mira, Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso era algo que David, es como hablando del futuro, pero también del presente, de algo que David ya experimentaba, que en la presencia del Señor hay gozo, delicias. Y si crees que te falta motivación, mira a Cristo, mira a Jesucristo, mírale a Él, nuestra mayor motivación, aquel que se humilló por ti de una manera, es que no podemos entenderlo. Nosotros no podemos humillarnos como Él hizo. Nosotros cuando nos humillamos, nos estamos poniendo en el lugar que nos toca. Pero cuando Él se humilló, Él ya estaba en el lugar que le tocaba. Él se bajó a nuestro lugar. Se hizo pecado por nosotros. Eso no, Dios ni nos lo pide. Bueno, es que ni podemos. Es imposible. No hay. Esa distancia que Él recorrió es impensable. Él se humilló de una manera que nadie se puede humillar como Él se humilló por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero Él lo hizo, Él cargó con el peso de nuestro pecado, recibió el castigo que nos correspondía, la ira de Dios cayó sobre Él. El castigo que yo me merecía lo recibió Él en mi lugar. Pero Él abrió un camino al Padre para que yo pueda volverme a Dios, orar y buscar su rostro. Si Él no hubiera hecho eso, yo ya puedo orar y desgañitarme clamando a Dios, que no, estaría cerrado, pero Él abrió el camino, el velo del templo se rasgó y hay entrada al lugar santísimo, al trono de la gracia, porque Cristo abrió ese camino. Él nos libró de la esclavitud del pecado y ahora puedo convertirme de mis malos caminos, sí puedo hacerlo, por lo que Él hizo, por su gracia. Él hace posible que este versículo que hemos leído de Segunda de Crónicas sea realizable, que podamos hacerlo, que podamos responder al llamado de Dios, que podamos humillarnos poniéndonos donde nos corresponde, porque Él bajó a nuestro lugar, Él se humilló por nosotros. Podemos orar y buscar el rostro de Dios para encontrarnos con Él y ser transformados, porque Él nos abrió ese camino al Padre. Qué privilegio poder orar en el nombre de Jesús. ¿Lo has dicho alguna vez? A veces lo decimos sin pensar, ¿no? Pero es un privilegio. Él dijo que lo hiciéramos. Todo lo que pidierais en mi nombre, yo os lo daré. ¿Pero qué significa cuando yo digo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús? Bueno, es que estoy poniéndome en su lugar. Es como si Jesús lo estuviera pidiendo. Claro, eso no es cualquier cosa. No voy a pedir cualquier cosa. Si lo hago en el nombre de Jesús, tendré que pedir lo que Él pediría. Y tengo que conocerle, tengo que crecer en mi comunión con Él, pero Él me da ese privilegio de hacerlo. Y me da el privilegio de convertirme, o
la posibilidad de convertirme de mis malos caminos, porque Él me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos conformaremos como estamos hasta ahora? No, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. ¿Qué clase de cristiano eres? Si te tuvieras que poner una nota, ¿superamos el 0,1? Bueno, no sé, la verdad es que no sé. Pero tenemos que crecer, tenemos que mejorar. ¿Qué clase de iglesia somos? También es algo a pensar. ¿Nos conformaremos? No. Una iglesia tiene que ser un instrumento en manos de Dios, al servicio del Señor. Lo que Él quiera, eso haremos. ¿Y qué quiere Él? Bueno, que nos humillemos, que oremos, que busquemos su rostro y que nos convirtamos en sus malos caminos. Eso de entrada. Pues eso hay una parte que la tenemos que hacer juntos, estando juntos, poniéndonos de acuerdo juntos. Y mirar la respuesta del Señor. Entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una respuesta. No es que hacemos y ya está. No, ya está, no. Ahora viene la respuesta del Señor. El Señor lo pide porque Él quiere bendecirnos, no porque quiere que vivamos mortificando la carne y sufriendo y negándonos porque sí, no, para bendecirnos, para que podamos tener el gozo de sabernos, vernos y ser conscientes de su presencia en medio nuestro, de cómo Él obra con poder, de cómo Él sana nuestra tierra. El Señor nunca desechará al contrito y humillado de corazón, dice la palabra. Él extenderá su perdón a todo el que se vuelve a Él y busca su rostro. Él restaurará el daño causado por el pecado. Hay consecuencias que permanecerán aquí en esta tierra, pero otras Dios restaura. En otros casos Dios restaura y Dios sana. Dios sana la iglesia. Una iglesia local afectada por no cumplir, no responder al llamado de Dios, cuando responde, Dios sana, Dios bendice. ¿Sabéis? Los avivamientos, los verdaderos avivamientos que ha habido en la iglesia, ¿cuándo han venido? Cuando Dios ha querido, eso sí. Pero ¿qué ha pasado siempre antes de un avivamiento? Tiempo de oración, quebrantamiento, humillación, buscar el rostro de Dios, convertirse de sus malos caminos. Siempre ha sido así. Los verdaderos avivamientos de la historia, antes siempre Dios ha producido esto que pide al pueblo en este versículo. Y cuando Dios produce eso, viene después. ¿Y qué es un avivamiento? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Conversiones, santificación de las vidas ya convertidas, fruto del Espíritu en la iglesia y crecimiento en el Señor. El Señor lo hace, pero el Señor produce primero ese deseo de buscarle, de humillarnos ante Él. Este es el desafío que tenemos, hermanos. Cada uno somos parte del cuerpo. Debemos ser fieles con lo que Dios nos ha dado, allí donde Dios nos ha puesto, sirviéndole a Él y sirviéndonos unos a otros. Así que volvámonos a Dios, renunciemos a todo pecado, todo aquello que estorba, que no le glorifica. Apartémonos de todo eso. Clamemos al Señor, humillémonos en su presencia, oremos, busquemos su rostro juntos. Y el Señor edificará su iglesia. Él lo prometió y Él lo está haciendo, contando con cada uno de los que por su gracia respondemos en obediencia, podemos responder en obediencia, usándonos para su gloria, para bendecir a otros y para nuestro gozo. Amén. A Él sea la gloria. Vamos a pedirle que nos ayude. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Sabemos que sí, tu pueblo somos de dura cerviz en muchas ocasiones. Te pedimos que nos perdones, que, Señor, nos ayudes a humillarnos ante ti, que nos muestres, Señor, si hay camino de perversidad en nuestros corazones, que tú alumbres por medio de tu Espíritu nuestras almas, que todo quede al descubierto, Señor, que no seamos estorbo para tu obra, sino al contrario, que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor. Únenos como pueblo, como iglesia, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Guíanos a tomar las decisiones oportunas, a convertirnos de cualquier camino malo que no te agrade. Ayúdanos a apartarnos del pecado, a descansar en ti, Señor. Te ruego, Señor, que permitas que tengamos esos encuentros contigo, Señor, que pongas el deseo, el anhelo de buscar, de orar, de buscar tu rostro, Señor,
y que tú sigas siendo glorificado en tu pueblo y por medio de él. Oh Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, que en esta semana tu Espíritu Santo nos pueda recordar tu palabra, Señor, y ayudarnos a aplicarla en nuestras vidas de la manera que más gloria te dé a ti. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, que el Señor nos ayude y nos guíe a seguir avanzando. En nombre del Señor. Amén.